Un desplome total en las encuestas. Eso es lo que se ha visto en los últimos resultados asociados a la elección presidencial con respecto a la candidatura presidencial de Evelyn Matei, que nuevamente esta semana se desplomó con una pérdida ahora de 4 puntos, sumado a los 5 que había perdido antes y así con una tendencia en caída libre hace varias semanas, y que está generando pánico y caos al interior de Chile Vamos, con mensajes de WhatsApp filtrados, con también peleas internas y tratando de culparse mutuamente de quién es responsable de todo esto. Y en medio de todo eso se está observando una situación también bien curiosa, que un sector no menor de los votantes de Matei se están yendo para Kast, pero otro también se está yendo hacia Janet Jara. Siguen los dardos en la interna de Chile Vamos por la caída de Evelyn Matei en los sondeos. Pese a que siguen las críticas hacia Diego Paulsen, la diputada Camila Flores de Renovación Nacional apuntó a Evópoli como el responsable de mover a la candidata, dicen, hacia la izquierda y por lo tanto debilitar su discurso. María José de la Barra con nosotros. Hola María José, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Uno habría pensado que en tiempos de dificultad se busca la unidad para salir adelante, claramente. Sin embargo, en Chile Vamos de unidad poco. La caída de Evelyn Matei en las encuestas ha sido desdramatizada por sus dirigentes, quienes aseguran que el panorama va a cambiar, que con Janet Jara y José Antonio Kast, Matei va a agrupar el voto de centro, y señalan incluso que los sondeos de los propios partidos de la coalición son muchos mejores para Matei que los que se han conocido en la opinión pública. Sin embargo, el nerviosismo se nota, eso es un hecho de la causa. Ayer la candidata fue consultada en 4 ocasiones por su situación, porque ella ha caído, siendo que había liderado por más de 22 meses en las distintas encuestas. Ella no respondió. Hoy, posterior a una reunión con la Sociedad Nacional de Agricultura, planteó lo siguiente. Muchas gracias, yo estoy hablando de temas que son importantes para Pero también esto ha sido una crítica de parte de su partido, Evelyn. Basta, que lo principal acá es el tema del crimen organizado. Basta ya de hacernos los lesos. Pese a que la candidata ha evitado abordar el tema o ha entregado alocuciones como las que ustedes acaban de escuchar, hace unas semanas aludió su caída a un resfriado que la tuvo por 2 semanas fuera y que eso habría generado algún tipo de impacto. Luego, en distintas entrevistas, aseguró que había cometido errores de la campaña y que iban a enmendarse. Sin embargo, habría una estrategia que abordaría que la candidata busque salir del tema de contingencia, salir de la evaluación política y enfocarse en presentar sus propuestas en seguridad y en economía, o al menos abordar temas de contingencia en esas materias. Ella hizo cambios en el sistema de voceros, se quedó solo con el generalísimo de su campaña, el militante de Renovación Nacional Diego Paulsen, y fue el propio exdiputado quien abrió un nuevo flanco al decir en una entrevista del fin de semana que el adversario electoral de Matei era Kast, lo que generó nuevas críticas. Con todo, hoy se hizo público en el Congreso ya la crisis interna de la coalición. La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, dijo que son personeros de Evópoli quienes le están haciendo un flaco favor a la candidata, que siguen con su tentación permanente de los guiños hacia la izquierda, y mientras personas como el Larraín o como Ignacio Briones sigan siendo los orejeros de Evelyn Matei, difícilmente vamos a repuntar en las encuestas. Respondieron los aludidos. El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que su par de RN, haciendo énfasis a Camila Flores, no es responsable, no es seria, no sabe trabajar en equipo y no tiene espíritu de coalición. Además, dijo que Evópoli no es el partido que lidera el comando. Nosotros estamos con ideas, con propuestas, pero claramente no somos nosotros quienes estamos liderando la campaña. Por tanto, desestimamos las palabras de ella, creemos que no representa Renovación Nacional y no estamos de acuerdo en nada de lo que ha planteado. También en una actividad durante esta jornada se le consultó al exministro de Hacienda, Ignacio Briones, por las palabras de la diputada Flores. El Evópoli aseguró que él es parte del equipo, es parte de uno de los equipos, específicamente el de Economía, seguirá en eso, pero no es del comando, sino solamente colaborador técnico. Ahora, como pueden notar, se está observando una situación de que se culpan mutuamente. También se dice, no hay que tomar en cuenta las encuestas, que siempre son tendencias en las encuestas, no hay que tomar el número exacto, pero ya cuando empiezan esas culpas mutuas y también intentos de ataque a lado, porque se ha sumado esto, por supuesto, a varios ataques en contra de las figuras tanto de José Antonio Kast como también de Johannes Kaiser por parte del equipo de Matei, muestra también cierto nivel de desesperación en medio de todos estos ataques mutuos. Y está ocurriendo una situación curiosa, porque lo que han mostrado las distintas encuestas es que hemos visto una caída de Matei sistemática desde hace ya varias semanas. Desde el 19 de junio, donde ella tenía 23% y se le veía empatada con José Antonio Kast, siendo que antes ella iba liderando, ha caído progresivamente una gran cantidad de puntos. Por ejemplo, el 19 de junio al 4 de julio cayó de un 23 a un 18%.
Y ahora cayó desde el del 4 de julio al 11 de julio de un 18 a un 14% y se espera que siga cayendo, en lo que es una caída sostenida, mientras en el mismo periodo Janet Jara pasó un 22 a un 29% y José Antonio Kast de un 23% a un 27%. Ahora, no es la única que está cayendo. Hemos visto que Parisi, que iba también al alza, ahora en varias encuestas se está viendo que está teniendo una caída leve, pero caída, cayendo en ese mismo periodo de tiempo, el 11%, un 8%. Kaiser se mantiene igual en un 6%. Y dentro de los descolgados de la izquierda que no quieren votar por Jara, se han ido trasladando principalmente a la candidatura de Marco Enríquez Ominami. Ahora, tema aparte, Eduardo Artés pasó del 1% al 0%. No, ahí con esos números de nuevo la candidatura presidencial. Pero no es lo único que ha ocurrido, sino que lo otro que es interesante es cuáles son las expectativas presidenciales, que es quien crees que va a ganar para presidente. Y Janet Jara subió un 35% en el primer lugar, José Antonio Kast a un 30%, Evelyn Matei se desplomó a haber estado en su momento en el 36%, un 12%, una caída monumental, y luego sigue Franco Parisi con un 5% y luego Johannes Kaiser con un 2%. Ahora, en esa situación que se ha dado, se está dando algo bien curioso, que por un lado hay una pérdida de votos evidente de Matei, eso se ha notado también incluso por cómo maneja su campaña, pero ya se está observando y varios analistas lo han visto que esos votos de Matei no están yendo necesariamente para candidatos de oposición ahora que se están dispersando. Y tiene cierto sentido, porque Matei ha hecho una campaña mucho más de acercarse a los sectores que él ya llama de centro, tiene un historial bien volteretas en varias áreas. Y por lo mismo, su votante no es necesariamente el que vota por la oposición siempre, por lo que llamaremos la derecha, aunque son muy genéricos, sino que a veces también es votante de izquierda. Y se está viendo que con la caída de Matei, un porcentaje de esos votantes se está yendo hacia Janet Jara, mientras que otro se va hacia José Antonio Kast. Al elector que hoy día tiene sólido ella, pero cada vez menos. Lo mencionabas tú, Gonzalo, baja de 12 a 9 puntos y esos 3 puntos de diferencia que podríamos ponerlos en el margen de error de la encuesta Cadem, los suben precisamente Janet Jara con 2 y José Antonio Kast con 1. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es bien complicado para ella cuando desde el mismo sector, lo decía Mauricio, planteaban que íbamos a tener una segunda vuelta entre Kast y Matei. Eso pareciera ser, si nos quedamos con la encuesta, que no va a ocurrir. Pero ahí lo notan, no es que se hayan todos esos votos hacia Kast, no está pasando, incluso Jara está creciendo con la caída de Matei. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque han salido encuestas, y en estas mismas que están saliendo, que muestran que José Antonio Kast, por ejemplo, si pasa segunda vuelta, le ganaría a Janet Jara, que parece ser el más probable según varias encuestas que pasaría segunda vuelta, y por diferencias amplias de incluso 11 puntos porcentuales. Igual hay que tener cuidado porque hay un sector del votante de Chile Vamos, que suele ser una agrupación que especialmente algunos de sus votantes más ambiguos, que suele oscilar muchas veces en posiciones medias camaleónicas de un lado hacia otro, esos votantes se está viendo a nivel porcentual que también se pueden traspasar hacia el Partido Comunista, y eso está pasando con la candidatura de Janet Jara. Ahora, lo otro que es novedoso es que se está observando que, por ejemplo, Matei es menos competitiva en segunda vuelta que Kast a nivel de las encuestas. Incluso pasa con otros candidatos, pasa que Matei ha tenido tan malas entrevistas, ha tenido tan mal manejo mediático y simultáneamente no ha tenido una buena gestión a nivel de campaña, con errores constantes, subir y bajar el tema de los voceros, no hay un mensaje claro, que inevitablemente ha perdido apoyo, e incluso si pasara segunda vuelta, hay mucha gente que no la votaría porque encuentra que es una pésima candidata o le genera mucho anticuerpo por la ambigüedad y voltereta que ha sido a nivel histórico, además de su pésimo manejo mediático. No quiero ni pensar cómo va a quedar después de que le toque, por ejemplo, una entrevista con Mochati, que usualmente los candidatos que van para allá les genera una polémica y les destruye la carrera política, o los estanca en unas polémicas mediáticas que les duran por días, si es que no semanas. A Toa le mató la carrera presidencial, a Muret también, para qué decirlo, a Johannes Kaiser lo metió, no le mató la carrera presidencial, pero lo dejó en una crisis constante de que lo andan cuestionando por sus dichos por lo del golpe de Estado y si se repite la misma situación. Y así con todos los candidatos, no es como que alguien haya salido mejor parado de esas entrevistas, siempre salen o igual o peor. Entonces falta ver la entrevista que le hagan a Matei, si es que acepta, y probablemente quede mucho peor. Pero se está notando esa tendencia y hay que tener mucho cuidado con esa situación, porque eso muestra también un beneficio hacia la candidatura del Partido Comunista, que es peligrosa, para qué decirlo, por el partido, por las malas propuestas que tiene, también por el tema de toda la gente que tiene detrás Jara, que es la del PC, como también personas que tienen discursos que hablan de la lucha de clases y el marxismo, que eso es lo que dice Jadwe, por ejemplo, Daniel Jadwe, o también Lautaro Carmona, que habla de que para llegar al poder son legítimas las vías de hecho, o sea, por las armas, ¿no? Y de grupos guerrilleros, y así también con muchos casos de corrupción que han salido de su mismo
mismo partido político como también de la coalición de gobierno. Entonces es un peligro su alza y la caída de Matei de cierta manera la está beneficiando a ella. Ahora, no es sorpresa tampoco que eventualmente Matei tenga este desplome, incluso si no bajan su candidatura, que es una posibilidad con lo que se está hablando. No probablemente quede con suerte en un tercer lugar, si es que no un cuarto. Recuerden que en la última candidatura presidencial, Sichel, que era el candidato presidencial de Chile Vamos, salió en cuarto lugar, quedando detrás incluso de Parisi, y quedando en primer lugar en ese caso Boric y después Kast. Y ahora todo parece indicar que en esta elección presidencial la candidatura de Chile Vamos va por el mismo camino. Es una señal, con ya varias elecciones que se repiten, que le está yendo tan mal, que esa coalición política está en decadencia, que no tiene un proyecto político que entusiasme a una mayoría poblacional, y también una falta también de consistencia ideológica que por lo mismo genera falta de entusiasmo ciudadano. Porque más allá del mensaje que uno dé, si uno es firme con cierto mensaje, vas a tener un grupo fuerte de personas que están dispuestos a apoyarte. Pero ¿cuál es la visión de país? El ideal de sociedad que uno se imagina a alguien de Chile Vamos. No tiene mucho de eso. Es un tema más, algunos dirían práctico, pero yo diría casi que a veces acomodaticio, en búsqueda de poder, de a veces de cargo, o de discursos que suenan más bien ambiguos por parte de lo que dice alguien como Mateo de Chile Vamos, pero que no tienen una solidez ideológica tan firme. Y en un país que está con los serios problemas, que estamos en una decadencia constante a nivel judicial, de corrupción, problemas delictuales y también un desencanto justificado de la población con todo el mundo político, esas posiciones algo camaleónicas y ambiguas, que en algún momento más estable de nuestra historia podrían haber sido más populares, simplemente ahora no dan, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. A mí me preocupa igual el alza de Kast, que eventualmente en una segunda vuelta se repita el fenómeno que ocurrió con Boric, ya que Kast no se maneja muchas veces muy bien en ciertos debates presidenciales, especialmente en la segunda vuelta, por eso perdió por Boric, y a veces hace unas jugadas medias raras, como en medio de una campaña presidencial irse a viajar al extranjero, que fue lo que hizo en la segunda vuelta presidencial de la última elección, cuando recuerden que antes de la votación de la segunda vuelta, en vez de hacer campaña, se fue un viaje a Estados Unidos. Entonces hace de repente jugadas raras, y temo que con su alza se repita un escenario similar, nada más que está llevando a la victoria a alguien del PC, que es aún más peligroso. ¿Quién sabe? Tal vez no se repite y tal vez vemos un Kast que tantas veces ha sido candidato a querer ganar de nuevo y lo logra, o tal vez no, pero eso es preocupante, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Igual falta para la elección presidencial, recién en agosto empieza oficialmente el periodo presidencial con los eslóganes y los carteles y todas estas propagandas en la televisión, y recién en noviembre es la primera vuelta luego de una serie de debates presidenciales que se dan en los meses anteriores, y eso puede cambiar mucho la situación, pero yo dudo mucho que algo pueda remontar a Evelyn Matei, a menos que los otros candidatos de oposición tuvieran una serie de escándalos y problemas que destruyeran sus imágenes públicas. Pero que eso ocurra de aquí a fin de año se ve muy poco probable, a menos que surgieran unos escándalos personales enormes que los desplomaran. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este desplome de Matei en medio de una nueva alza que se ve en varias encuestas, siendo esta tan solo una de ellas, por parte de Kast y de Jara? Positivo, negativo, quiénes creen que va a pasar a segunda vuelta y quién ganará, todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Miguel Pizarro Pincheira, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte a este canal, puede seguir a hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, donde hay distintos medios de apoyo para este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.